Muy cordiales saludos a todos ustedes, a todos cuantos nos siguen en este programa, Crítica en 8, y en este canal tinerfeño y de todo el archipiélago, Canal 8. Bien, reanudamos estos programas dedicados a la controversia, al debate, a la exposición de distintos criterios. Hoy con un tema, digamos, básico, de gran actualidad, muy preocupante, como es el asunto de los menores inmigrantes. Menores inmigrantes. Para eso contamos y queremos agradecer ya desde ahora mismo la presencia de nuestros invitados, en este caso de doña Águeda Montelongo, consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. Doña Águeda, muy bienvenida. Muchísimas gracias. También tenemos que agradecer la presencia de doña María Teresa Cruz Oval, consejera del Partido Socialista Canario PSOE en el Cabildo Insular de Tenerife. Doña María Teresa, bienvenida. Muchas gracias. Igualmente de doña Begoña Martínez, directora de la Unidad de Infancia, Familia y Mujer del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria IAS de Tenerife. Doña Begoña, bienvenida. Gracias. Y, por último, tiene que haber un orden, por último, don Raúl Báez, abogado, experto en extranjería, coordinador autonómico de Cruz Roja para Inmigración y Refugiados. Señor Báez, bienvenido también. Muchísimas gracias. Bien, pues contamos con la presencia de los cuatro, que van a ser los auténticos protagonistas de este debate. Y también queremos agradecer las declaraciones que veremos en el transcurso de este programa, concretamente del profesor don Vicente Zapata, de la Universidad de La Laguna, geógrafo de la Universidad de La Laguna, y de don Pablo Fernández, director de CAMES. Asimismo, tendremos a distintos ciudadanos de la calle que van a opinar, van a contestar las preguntas que se han realizado sobre este tema, sobre los menores inmigrantes. Bien, pues sí que vamos incluso a invitarles a ustedes a que sigan a través de nuestro correo electrónico, el que nos puedan dirigir el correo electrónico que nuestro realizador está en este momento incluyendo al pie de pantalla, para que ustedes manifiesten pues, sus puntos de vista desde sus casas, sus opiniones, sus criterios acerca de este punto y también acerca de las intervenciones que aquí se puedan producir. Muchas gracias por esas molestias que se pueden ustedes estar tomando para formar parte, para participar, para hacer valer también las opiniones que tengan a bien emitir. Una vez hecho este planteamiento, vamos también a entrar en el primer informe, en el informe inicial que arranca, como siempre, estos programas de Crítica en 8, cuyo número 27 es el que estamos realizando. Es el primero de este año, del 2004, y es el número 27 del total de programas desde que los iniciamos el año pasado. Vamos con ese informe inicial realizado por los servicios informativos de esta casa de Canal 8. El aumento de la presencia de menores en las pateras llegadas a Canarias desde las costas africanas en busca de un futuro mejor fue en 2003 la novedad del fenómeno de la inmigración irregular. A principios de este año, Canarias ya acoge a 300 menores inmigrantes de los 3.000 que están tutelados en España por haber entrado en nuestro territorio por una vía irregular, en pateras que han salido desde las costas de Marruecos. Estos chicos permanecen albergados en los centros de acogida de las islas, y esto debido a que, a diferencia de los adultos de la misma nacionalidad, no se les devolvía a su país de origen, sino que eran acogidos en nuestro territorio hasta que cumplían la mayoría de edad. Se les calificaba como menores en situación de desamparo, de acuerdo al artículo 172.1 de la Constitución, y se les proporcionaba educación, atención sanitaria y alojamiento. Ante el incremento de las llegadas y el colapso del sistema, la Fiscalía General del Estado presentó la Instrucción 3/2003, que consideraba a los menores extranjeros no acompañados fuera de la situación de desamparo y permitía el retorno a su país de origen, tratándolos como menores de edad emancipados.
En Canarias nunca se llegó a aplicar. Los centros de atención para menores extranjeros no acompañados, los CAMES de Tenerife, están desbordados. Las 4 instalaciones que tiene la isla acogen a 69 niños, cuando solo tienen cabida para 45. Además, hay que sumar los 23 menores que viven en el Centro de Acogida Inmediata de la Cuesta, en el CAI, que no tiene establecidas plazas específicas para estos menores y conviven con otros en situación de desamparo. La FECAI se reunió en octubre y en noviembre para aportar al Ejecutivo Regional algunas soluciones que pudieran mejorar la situación de los centros, entre ellas que familias particulares pudieran acoger a algunos de los menores de forma temporal. Todavía no se ha obtenido respuesta. En un intento de buscar salida a esta situación, el pasado 23 de diciembre, España y Marruecos firmaron un memorando de entendimiento para repatriar a los menores marroquíes no acompañados que intenten entrar de forma irregular. El convenio entró en vigor ese mismo día con 2 vertientes. Los menores marroquíes no acompañados que entren por un puesto fronterizo español serán entregados inmediatamente a las autoridades fronterizas de Marruecos. En el caso de llevar ya tiempo en España, serán identificados y se les expedirá la documentación que acredite su nacionalidad para su repatriación. En el caso de Canarias, se tendría que repatriar al 90% de los menores, aproximadamente a 290 los que proceden de Marruecos. La consecuencia, decenas de jóvenes inmigrantes han comenzado a fugarse de los centros por temor a ser repatriados tras la firma del acuerdo bilateral. Solo en Gran Canaria supera la treintena el número de fugados, con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años. Todos los menores inmigrantes que han llegado a nuestro territorio son varones, la inmensa mayoría de Marruecos, con edades comprendidas entre los 9 y los 17 años, aunque en realidad también los hay mayores de 18, porque la prueba ósea que determina la edad no es del todo fiable, teniendo en cuenta que algunos están desnutridos desde la infancia. Se ha dado el caso de diagnosticar la misma edad, los 16 años, al mismo chico durante 4 años seguidos. La mayoría de estos jóvenes salen desde Marruecos con el consentimiento, o por lo menos con el conocimiento de sus padres, y se comprueba desde los centros de acogida donde se encuentran que se ponen en contacto con sus progenitores por teléfono casi todas las semanas. Han sido sus padres o algún familiar cercano los que han pagado el viaje en patera, cuyo precio oscila entre 500 y 1.000 euros dependiendo del momento. Son niños hombres que han venido a nuestro país en busca de un horizonte, en todo caso mejor que el que tienen en su país de origen, a los que como única respuesta les hemos ofrecido el regreso a su tierra. Este ha sido el informe inicial con el que abrimos el debate, por lo tanto ya, bien, como ustedes quieran, si la consejera quiere empezar a exponer sus opiniones, sus criterios sobre este fenómeno, este problema. Yo creo que es un problema. Bueno, en primer lugar, desde luego no lo abordo como un problema. Yo lo abordo como un fenómeno que no solamente nos afecta a nosotros, a Canarias, sino es un fenómeno internacional, el fenómeno de la inmigración. Y debemos de estar atentos porque será el próximo fenómeno que aborde al mundo para las próximas décadas. Bien, decir desde el punto de vista como consejera de Empleo y Asuntos Sociales, que llevo 6 meses al frente de esta gran responsabilidad en el Gobierno de Canarias, decir que hoy nos encontramos en un momento de cambio importante. Hoy podemos decir que nos encontramos en un momento diferente, en un momento de vías de respuesta inmediata a este fenómeno, a estos niños que tenemos ahora mismo acogidos en nuestro territorio. Hace 6 meses que venimos anunciando que como única solución a este fenómeno de los menores en nuestro país, a esa problemática que les bordea, era el buscar la reagrupación familiar en su país de origen. Yo sé que muchas veces este mensaje puede resultar duro, pero creo que debemos de actuar con sentido común. Ni siquiera tenemos el territorio suficiente. Canarias tiene limitaciones
como territorio, pero tampoco tenemos la capacidad, y ya nos gustaría, de poder atender a todas esas necesidades, no solamente que hay enfrente en Marruecos, sino todas las necesidades de personas que quieren buscar un mundo mejor en esta tierra que afortunadamente ha conseguido ser una tierra próspera, que no lo fue así en otro tiempo. Por lo tanto, esa intención ha sido plasmada, ese objetivo de reagrupación familiar en el país de origen ya es realidad, ya se ha firmado un memorándum y vengo escasamente hace una hora de mantener una reunión con el embajador de Marruecos, el señor Baraka, donde ha dado su palabra firme que el tema de menores es un tema que se va a cumplir con sosiego, con responsabilidad, pero de una manera inmediata y atendiendo de una manera personalizada cada uno de los casos de estos menores. Bien, mientras se va solucionando el fenómeno, como usted lo califica, ¿qué es lo que está ocurriendo con estos menores inmigrantes, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que no tendría que ocurrir? Claro. Bueno, vamos a ver, yo coincido efectivamente que la inmigración es un fenómeno social como tal, pero deja de ser un fenómeno social cuando hay problemas reales, cuando no se le está dando la respuesta adecuada en el momento adecuado. Entonces eso deja de ser un fenómeno para convertirse en un auténtico problema. No tenemos que solo pensar en los menores, que ahora mismo los menores inmigrantes que vienen a través de pateras, sino los que entran a través del aeropuerto y puerto. Y eso también es una realidad porque quien está abordando esa realidad social son los ayuntamientos de Canarias. Preocupante es que en todo este proceso, a partir del año 99, concretamente que se crea la Comisión Interadministrativa del Menor, esa comisión no se haya reunido. Entonces las administraciones, pues no hay coordinación, no hay una respuesta de calidad y eficiente, y tampoco se ha reunido la comisión de transferencias. Entonces hay un problema real entre administraciones en la comunidad canaria. Sí, a mí me gustaría precisar un poco, vengo en nombre de una organización humanitaria muy bien conocida, no hace falta un mayor abundamiento, ¿no? Pero sí decir que nuestro compromiso es con los más vulnerables. En este sentido, temática que hoy nos acerca o que estamos tratando hoy entra de pleno en el ámbito de acción de la Cruz Roja, en tanto en cuanto pues no son solo... no adolecen solo de una vulnerabilidad, no padecen una sola vulnerabilidad, sino los niños y niñas extranjeros que llegan sin acompañamiento, confluyen en ellos una multipluralidad de vulnerabilidades. En ese sentido me congratula las palabras de la señora consejera del Gobierno de Canarias, en el sentido que ha puesto o ha incidido en una cuestión que Cruz Roja pone mucha importancia, y es la individualización en el tratamiento. Cruz Roja tan solo muestra esa preocupación de que tal reagrupación familiar, que efectivamente es el criterio que marca la normativa en extranjería, sea principalmente la agrupación, pero sí decir en este momento que no siempre y en todo caso, y de ahí la importancia de la individualización en el tratamiento, podamos extraer que en algunos casos el interés superior del menor no se encuentre precisamente en el reagrupamiento familiar. De hecho, por la práctica y la experiencia que Cruz Roja ha desarrollado, tanto a nivel de recursos de gestión, de recursos alojativos, sino también de otro tipo de proyectos de intervención con esta población, podemos extraer de esa experiencia que efectivamente hay casos que sería mejor un tratamiento aquí en España. Por ejemplo, sirva como ejemplo, como pincelada, pues hijos de madres solteras que se han criado en las calles. Aquí me permite estas palabras introducir una clasificación que es bastante admitida por la generalidad de los autores en este campo, y es que la tipología de menores que están llegando aquí no acompañados, sin acompañamiento, no todos tienen un proyecto familiar como se ha dejado entrever un poco en el reportaje que acabamos de ver. No todos, es verdad que un alto porcentaje de estos niños sí que tienen un proyecto familiar de migración, pero existen otra tipología de niños que viven ya en la calle en Marruecos, es decir, que ya vienen de una situación de desamparo previa. Yo quisiera apuntar a lo que se está diciendo, que estoy a favor de todas las opiniones de los compañeros de la mesa, que sí se convierte en un problema desde el momento que no somos capaces de dar una respuesta de atención y de acogida a los menores que nos están llegando en una situación de vulnerabilidad importante, ¿no? Quizás no todos están en una situación de desamparo para declarar de manera inmediata este tipo de medida administrativa, y sí es verdad que la propuesta desde la Fiscalía podría ejecutarse de una manera adecuada a la individualidad de cada caso, pero sí es cierto que el problema se convierte en algo serio cuando
tenemos que responder por solidaridad y por compromiso humanitario también, aparte de la competencia administrativa de cada una de las instituciones. El problema es real cuando no abarcas la avalancha de chicos que nos llegan en el último trimestre del año, como nos ha ocurrido este año, y que este problema ha ido en aumento desde el 99. Nosotros recordamos aquí en el 99 18 chicos y hemos estado en 97 chicos este año, ¿no? Sin contar los que se nos han fugado, solo en Tenerife, yo puedo hablar de los datos de Tenerife, ¿no? Creo que puede llegar a ser un problema si no buscamos otras alternativas, si no barajamos entre las respuestas a esta población, que es una población bastante débil por el fracaso que sienten también ellos al venir huyendo de su país, porque allí no tienen medios para estudios, para una creación familiar y un proyecto de vida interesante. Vienen aquí y se encuentran con el fracaso que no han conseguido su objetivo de vida, ¿no? Sí, don Raúl, yo tenía una duda porque usted ha dicho que no siempre hay un proyecto familiar detrás de estas emigraciones, pero sin embargo parece ser que muchos de ellos, o la mayoría, que vienen en pateras, vamos a hablar de los que vienen en pateras, también podríamos hablar de los que llegan efectivamente por avión o desde Europa, o por barco, sí. Desde Europa quizás que vengan de Sí, situaciones marginales. Sí, pero sí, de Europa, situaciones marginales, pero también ahí sí que hay alguien detrás de cara a estos jóvenes, porque las pateras, porque el tráfico inhumano de las mafias que se está produciendo con lo de las pateras cobran. Es decir, y estos menores, para venir aquí, alguien paga dinero para que vengan, para que los transporten, ¿o no es así? Sí, sí. Y además se está fomentando de manera, en la medida que se sigan produciendo esta inmigración ilegal, se fomenta el crecimiento de las mafias. Y es lo que nos preocupa. El porcentaje mayoritario, estamos hablando que entra por pateras, por lo menos la población de menores en esta situación de vulnerabilidad que está llegando a Canarias, la mayoría. Y en la generalidad de los casos es así, pero también se han constatado casos, pues, y lamentables, sin duda alguna, de la utilización por parte de estas redes organizadas, en la utilización de menores para patronear las embarcaciones, con lo cual pues tampoco pagaban, ¿no? Yo lo que sí digo es que, y es lo que tú decías, el enfoque transnacional es muy importante introducirlo en este debate. Sin duda alguna se trata de una realidad bastante compleja, tarea muy ardua para las administraciones públicas. Yo como organización humanitaria, representando una organización humanitaria, sí digo y repito que el enfoque transnacional es importante. ¿Qué ha ocurrido en Marruecos? ¿Qué está ocurriendo para que estos menores emigren? Funciona mucho, y en contestación a su pregunta, lo que es el boca a boca, lo que es el entorno de un barrio, alguien que ha emigrado, retorna de Europa pues con mejores, más bienes o mejor situación, y eso funciona. Y en el imaginario colectivo marroquí, una columna vertebral, o que lo marca muy importantemente, ¿no?, es la emigración. Es muy triste, tenemos experiencias con colectivos que trabajan en el norte de Marruecos, es muy triste que niños de 14 años nos manifiesten que no tienen futuro en Marruecos, que el futuro está en la emigración. Entonces, podríamos analizar, nos llevaría mucho tiempo, pero hay un éxodo de los campos a las ciudades, hay una marginación en las ciudades, barrios extraperiféricos sin servicio, el imaginario colectivo que funciona, y entonces las madres nos manifestaban que no tienen alternativas que ofrecer para esa emigración. Es triste que un niño de 14 años, que lo diga una persona de 20, que no tiene futuro, pues vale, pero que un niño ya tenga interiorizado que su futuro está afuera, es triste. Sin duda, yo quisiera retomar el discurso, ¿no?, y decir que para Cruz Roja Española, sin duda alguna, repito, lo que usted decía, ¿no?, en el sentido común. Hay muchísimos niños que tan corta edad no es como para estar en un ambiente como el que es para recibirlos. Aquí en Europa no estamos acondicionados para el desarrollo de estos menores. ¿Quiere decir que los centros que tenemos en este momento de acogida no son suficientes? Sí, yo, aprovechando las palabras de la técnica del Cabildo de Tenerife, sí quería decir que efectivamente no creo que no tengamos capacidad. Tenemos que buscar fórmulas, nunca el requisito económico puede nos permita el no cumplir las responsabilidades internacionales de España. Cruz Roja siempre ha mantenido que el fracaso del sistema está en los macrocentros. Nuestra experiencia en la isla Fuerteventura, por ejemplo, tan solo existe un centro de primera acogida, ahí se mezclaba la intervención de nuestros equipos educativos con niños que acaban de llegar, con niños que ya llevan un proceso de integración mucho más evolucionado. Y ahí está parte crucial. Mayor éxito en los pisos o en los hogares o casas hogares. Continuaremos profundizando en este aspecto y vamos a hacer un breve paréntesis y enseguida estamos con ustedes otra vez en este asunto.
dentro de ese flujo de inmigrantes llamados de muchas formas, sin papeles, irregulares, ilegales, dentro de ese flujo, hoy estamos debatiendo a un grupo de ellos, a los menores, a los que viviendo en esas condiciones de precariedad, aquellos que pueden llegar, hay otros que lamentablemente, y ese es un aspecto de deshumanización también que se está produciendo, que no llegan porque mueren antes en estas travesías, pero nos estamos deteniendo hoy en los menores inmigrantes que sí llegan, y que sí llegan a Canarias. Y estamos debatiendo aquí con nuestros invitados y también vamos a escuchar en esta ocasión las declaraciones de dos expertos, en este caso de don Vicente Zapata, profesor de la Universidad de La Laguna, y de don Pablo Fernández, que es director de CAMES. Se encuentran en una situación parecida al resto de inmigrantes, pero por su condición de niños o de adolescentes en otros casos tienen unos problemas específicos que tienen que ver, por ejemplo, con pues, las patologías que pueden traer, con una insuficiente escolarización en sus países de origen probablemente, que aquí hay que intentar resolver ese tipo de problemas. Se encuentran a lo mejor con cuestiones que tienen que ver con desnutrición, a lo mejor algunos vienen de zonas, de espacios urbanos y han estado desarrollando actividades digamos, informales que aquí a lo mejor también quieren desarrollar y no lo pueden hacer. No te puedo hablar así en general, cada chico pues traerá sus circunstancias específicas y tal. Bueno, el principal problema que encuentran aquí es el del idioma, nada más. Tampoco tienen un gran choque cultural, no creo que la cultura de ellos se diferencie mucho de la nuestra, porque enseguida se acomodan a la nuestra. Es únicamente el problema del idioma, aunque rápidamente lo aprenden. En 3 meses, 4 meses ya entienden todo, luego en 5 meses ya lo hablan todo. Por eso ese colectivo hay que tratarlo de forma específica, con mucha atención, intentando pues paliar todos esos inconvenientes e intentando darles una salida digna, igual que al resto de los inmigrantes que llegan hasta nosotros, ¿no? No tienen familia, no tienen dónde vivir, no tienen en qué trabajar. Entonces, inmediatamente cuando son acogidos por el gobierno, tutelados, entran en un centro de acogimiento y entonces bueno, ya tienen comida, ya tienen vivienda, ya tienen vestido, entonces las preocupaciones son otras, ya es buscar trabajo o alguna actividad formativa. De lo que no estoy tan seguro es que, por ejemplo, Marruecos, si es Marruecos, o otros estados, si son otros estados, nos puedan asegurar que esos niños o que esos adolescentes vuelvan luego a la familia de la que proceden, ¿no? Entonces hay que intentar garantizar por todos los medios que ese itinerario de vuelta se dé con todas las garantías. Desde luego ellos no quieren ser repatriados y si son repatriados volverán a intentar volver aquí a Canarias o a la península o a Francia, a donde sea. Está claro que ellos quieren salir de allí, por mal que lo pasen aquí en algunas ocasiones, peor seguramente lo están pasando allí o lo pasarían allí. E intentar pensar entre todos, que ese es el reto que tenemos los canarios ahora, de hacer que la inmigración, que el fenómeno inmigratorio se convierta en un fenómeno, en un factor de desarrollo económico, de cohesión social, un fenómeno que nos pueda enriquecer culturalmente e incluso un fenómeno que aporte realmente al progreso de esta región, que hay ciertas cuestiones que, por ejemplo, tienen que ver con una población que se va envejeciendo cada vez más, que tenemos que ir pensando ya, ¿no? ¿Quiénes van a mantener en el futuro nuestras prestaciones sociales, por ejemplo, ¿no? No tienen permiso de residencia, ni lo van a tener, ni permiso de trabajo, ni lo van a tener. Tienen la situación bastante complicada. Pueden encontrar algún trabajo ilegal, en estos trabajos que ningún español quiere o que muy pocos quieren realizar, canarios, en una platanera, una tomatera o de freganchín en algún restaurante y tal. También sabiendo que el empresario que los contrate o que les dé trabajo, pues se arriesga a una multa bastante considerable, 50 millones me parece que son. Sí, eso forma parte, como hemos visto en otras ocasiones, de una economía sumergida en la que no solo menores, sino también ya adultos se les implica en muchas ocasiones sin ningún tipo de contratación. Pero, claro, las inspecciones de trabajo, pues, ¿dónde están? Digo, probablemente también fallan los medios humanos y materiales para ese tipo de controles, ¿no? Pero hoy estamos centrados en los menores, en estos menores inmigrantes, en estos menores que
que ahora pues se ha oído, vamos, nosotros mismos nos hemos informado que ya se están fugando de los centros en cuanto oyen que usted hablaba antes, la señora consejera, del acuerdo con Marruecos y de esas buenas relaciones, afortunadamente, con el señor embajador. Pero algunos de los muchachos ya están huyendo al saber que se están huyendo de los centros, quiero decir. Me alegra muchísimo que esto haya salido y que usted me haga la pregunta porque es conveniente aclararlo. Los chicos están en un centro donde no se les puede encerrar o encarcelar, un centro abierto donde pueden entrar y pueden salir. A partir de la firma del memorándum con el gobierno de Marruecos y España para la reagrupación familiar de los menores, han habido 5, 6, 10, 12 fugas, las que habitualmente hay por épocas de festividad, porque son jóvenes, como decía, que no están en un sitio y donde pueden entrar y salir. O sea, eso debería de dejar bien claro, no ha existido fugas masivas. De los 320 chicos que aproximadamente habían antes de la firma del memorándum, a día de hoy, porque he pedido la cifra, hay 311 y así lo puede certificar pues, las personas responsables del Cabildo que aquí están. Eso es muy importante decirlo, porque no es conveniente hacer este tipo de manifestaciones, sobre todo cuando no es verdad. Pero así, a mí sí que me gustaría que de las diferentes manifestaciones que he visto, incluso de las personas que han sido entrevistadas, centrarnos en una cosa. Y yo planteo, ¿qué es lo que vamos a hacer desde el Gobierno de Canarias? Bueno, pues a partir de ahora, con el memorándum, todos los menores que llegan en pateras serán devueltos inmediatamente a su país de origen. Inmediatamente. Y los que están aquí haremos un trabajo exhaustivo y minucioso porque sabemos que esos chicos, y así lo pueden constatar los cabildos, hablan semanalmente con sus padres allá en Marruecos, conferencia que es pagada por los diferentes cabildos. Por lo tanto, vamos a pegarnos a la realidad. Somos capaces nosotros de decir, como mensajes que se oían antes, vamos a abrir las puertas, vamos a dar papeles para todos. Y yo creo que ese discurso y esos argumentos, a día de hoy, que tenemos una experiencia en inmigración mayor que la que teníamos en el año 95, cuando la llegada de pateras era algo casi anecdótico, nos lleva a concluir que no tenemos una capacidad ilimitada. Y la acción humanitaria que hace Cruz Roja y la visión humanitaria que tienen organizaciones no gubernamentales también la tiene esta consejera. Pero vamos a sentarnos con sentido común y vamos a saber hasta dónde podemos llegar, porque ni nuestros recursos son ilimitados, ni nuestra capacidad tampoco. Por lo tanto, vamos a apostar por la regulación, por el fomento de esa inmigración legal, para darle derechos y deberes a todos, igual que canarios y canarias. Sí, yo subrayar y suscribir lo que dice la señora consejera en que no se ha producido fugas masivas, no es real, lo que ha habido es una mayor demanda de información por esa parte. No obstante, manifiesto mi disconformidad en cuanto al... es decir, respecto al memorándum con Marruecos, Cruz Roja solo tiene que manifestar, dentro de su ámbito de competencial, es que deben velarse por las garantías en que se produce esos retornos. No queremos que estos menores vuelvan a incurrir en desamparo en origen. Y por otra parte... y perdón que le interrumpa, sí. Y también que se cumplan las condiciones estas, porque hasta ahora hay una buena voluntad verbal por parte de... hay grandes dificultades en el tema de la inmigración. Hay grandes voluntades, pero bueno, en cuanto... Yo creo que hay algo más. Yo creo que hay algo más, porque el que Marruecos se haya sentado con el país, con nuestro país de destino, con nuestro país España, pero hoy ya esté también sentada Canarias con Marruecos, abordando cuestiones que nos interesan, es un paso muy importante. La gente hablando se entiende y esto ha sido un paso tremendamente positivo y soy convencida porque existe la voluntad de hacerlo cumplir. Serán lentas, ¿por qué? Porque tenemos que velar por el interés del menor y espero que no le quede duda a nadie que desde la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias el menor va a ser la prioridad, el menor va a ser el objetivo claro de protección, pero también de reagrupación familiar. Quizás los términos, quizás los términos del acuerdo del que se está hablando recogerá con la garantía absoluta para tranquilidad de las organizaciones humanitarias que los menores se pongan a disposición de los servicios sociales en su país de origen. Lo que sí es cierto, yo entiendo, quizás por el hecho de representar a una administración pública que, como se suele decir, está en el medio, ¿no? Nosotros somos los que en la puerta de acogida de estos menores y diariamente trabajamos con ellos y sabemos que la respuesta que le podemos dar a estos chicos es limitada,
porque la solidaridad también tiene su límite y nos la hemos encontrado nosotros. Pero a mí me urge, aunque, bueno, si quieres decir algo, pero me urge. No, yo lo que algo. quería decir es que Canarias en concreto tiene competencias en integración social. El futuro será lo que está planteando la señora consejera, pero desde luego que hay un presente, y el presente es el trato que están recibiendo hoy los menores en centros. Han salido declaraciones incluso de un director, y yo en este caso coincido plenamente con las manifestaciones que ha hecho el diputado del Común, en el sentido de que hay un maltrato institucional. O sea, parece curioso que no se quiera reconocer que hay un desbordamiento de los centros de acogida, que ese desbordamiento incluso llega a los CAI, a los centros de atención inmediata, CAI que no cumplen con sus funciones, que efectivamente parece tremendo que una ONG que gestiona CAME estén planteando la inserción laboral como algo imposible, que hablen de la no escolarización en su país de origen, y estamos hablando de que tampoco en Canarias se garantiza la escolarización, porque estamos hablando de centros que tienen 23 plazas, y de esas 23 plazas solo 2 menores están escolarizados. Eso es la realidad. Estamos hablando de una barrera de idioma, o sea, una barrera en el idioma, y una barrera en el idioma que la Ley de Atención al Menor dice que las administraciones públicas tienen que poner los medios económicos para que eso deje de existir, esa barrera en el idioma. Y estamos planteando que es el único problema. La necesidad de que existan en Canarias los CAME vienen contempladas a través de la Ley de Atención al Menor, y había 3 condiciones que hacía a estos recursos la necesidad de que fueran específicos, y era las características culturales de los menores, las sociales y las del idioma. Entonces, como ciudadano, en este caso ciudadana de Canarias, te llama la atención que un representante de un CAME plantee eso, cuando es algo que no se tiene que plantear, se tiene que dar por añadido. O sea que... Sí, efectivamente, a raíz de las declaraciones del director del CAMEN, me gustaría resaltar, ¿no?, cómo ha subrayado que es más fácil la integración de un menor que de un adulto. Yo, por mi experiencia de 12 años en la inmigración, así lo puedo suscribir igualmente, y me gustaría aterrizar en el marco normativo, es decir, porque no tenemos que enfocarlo en un tema de solidaridad o que tengamos un límite en la solidaridad. Vamos al marco normativo, que básicamente, ¿qué dice la regulación normativa en este tema? Como ya dijimos antes, principalmente es la reagrupación familiar en atención al interés superior del menor, y en su defecto, habla la ley, pues su permanencia en España. Descendamos al reglamento. El reglamento establece un margen de tiempo, un plazo en el tiempo de 9 meses. Con muy buen criterio, el Ejecutivo, o el legislador en este caso, ha establecido ese criterio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un estadio, en un momento evolutivo de un ser humano, la infancia o la adolescencia, muy importante. Y no puede estar a expensa de que los 2 estados soberanos se pongan de acuerdo, o que las unidades administrativas funcionen, o que se coordinen, porque estamos haciendo un daño a un menor que no se puede institucionalizar. Por otra parte, además, básicamente la ley lo que viene a decir es, o el menor se regrupa con su familia o está en España con permiso de residencia. Y decir a estos efectos es que parece que hay un poco de confusión, que la residencia, dice la ley, de los menores tutelados es legal a todos los efectos, con lo cual no deberían tener obstáculos por este motivo de irregularidad en el país. Por tanto, lo que lamenta Cruz Roja es que estén llegando a nuestras sedes personas que ahora son adultas, que estuvieron tuteladas, ni están con su familia, ni están en España con papeles, con lo cual creo que se podría ver, porque el legislador no solo regula en estos apartados este aspecto, también con muy buen criterio, en el apartado de la ley que habla de situaciones especiales, donde no se mira la situación nacional de empleo, uno de tantos supuestos es el de menor tutelado, cuando la entidad que tutela considera que la inserción laboral va en beneficio del interés superior del menor. Ahí se podría haber tenido cancha para muchos menores. A mí me gustaría hacer un inciso de verdad y hacer una vuelta a la realidad, porque yo creo que el fenómeno de inmigración llevamos ya unos años experimentándolo en Canarias y tenemos que tener ya un conocimiento perfecto de él. Yo creo que apostar por la inserción laboral, como han planteado tanto la señora Oval como el señor Baez, es importante, pero yo digo una cosa, de los 311 chicos que hoy tenemos, a todos se les dé permiso laboral. En los casos de no es posible la regrupación, solo digo yo. ¿Cuántos tendríamos hoy? ¿Qué efecto llamada haríamos? Sería algo imposible, por lo tanto, insisto y reclamo que nos apeguemos a la realidad. Yo también me gustaría abrir las puertas de mi casa y las de la consejería y que nosotros no abogamos porque entren todos. Estamos diciendo, la realidad es la normativa. Pero la realidad es la normativa y hasta dónde la podemos cumplir.
Yo quiero colaborar y que ese joven tenga un desarrollo. Vamos a hacerlo con cooperación con el país de origen, que es a lo que nos hemos comprometido. Vamos a invertir en esa formación, vamos a invertir para que tengan mayores garantías, pero vamos a hacerlo a través de la vía que Canarias puede hacerlo, que es la cooperación en cultura, en educación, en sanidad, en infraestructura, en desarrollo económico para que tengan la posibilidad. Pero no nos engañemos, la otra posibilidad que todos nos encantaría sería tremendamente complicado de desarrollar porque el efecto llamada sería imparable. Por lo tanto, yo por eso planteaba desde el principio que estamos en un momento nuevo, donde no solamente basta relatar la problemática, como ha hecho la señora Báez, porque los centros de menores, los niños están escolarizados, tienen la oportunidad de hacerlo, o sea, no es bueno el manifestar lo contrario. Es cierto que los centros, ha habido ocasiones que han estado llenos, por eso se ha abierto nuevos recursos, y quiero decir aquí que el esfuerzo de los cabildos es tremendo. Por lo tanto, vamos a apegarnos a esa realidad, vamos a acogernos a esta nueva vía de solución, porque de verdad el interés del menor se va a velar por él y lo mejor será que esté con su familia. Sí, no voy a interrumpir en absoluto. De verdad que en cuanto reanudemos usted va a tener la palabra, igual que todos los demás, a la intervención esta última de la señora consejera. Y solo que vamos a hacer es descanso y desde luego en cuanto nos encontremos otra vez en la fase del debate volveremos para que ustedes intervengan, ¿eh? Estamos en Crítica en 8, en este programa semanal de Canal 8 y en un debate centrado en los menores inmigrantes. Vamos también en esta ocasión a escuchar no solo las opiniones de nuestros invitados que se están produciendo, no solo de otras personas como don Vicente Zapata y también don Pablo Fernández que han emitido sus opiniones, aunque no estén aquí, sino que vamos a escuchar a los ciudadanos de la calle a los que se les hacen determinadas preguntas que verán todos ustedes al pie de la pantalla y las respuestas que van a ser muy variadas, como vamos a comprobar en esa ciudadanía sobre este mismo asunto que estamos debatiendo. Mandarlos para su tierra, porque aquí ya no cabemos más. Yo pienso que tendrían que deportarlo. La verdad es que es un problema muy grande. Yo creo que habría que resolver los problemas en su país. Es una situación difícil porque cuando salen de su país es porque tienen mucha necesidad y están tratando de buscar refugio, igual que emigraron muchos canarios aquí a Cuba, a Venezuela. Sería atenderlos también porque también tienen derecho y no tienen culpa de nada. Yo no soy racista, a ver si por ahí empezamos, pero también debían de atender un poco lo nuestro. Trataría por todos los medios de que se integrara en nuestra sociedad. No lo va a echar, lógicamente. Es que ya es mucho lo que está llegando, ¿sabes? Tomaría algunas medidas para que eso no pasara. Que estén en un sitio de acogida, que le den educación, que tengan donde estar, o sea, en un sitio, no por ahí pidiendo ni nada de eso. Intentar escolarizarlos, ¿no? Pues ponerles en su sitio también, que les hace falta un poco. Mandarlos otra vez para allá. Porque yo qué sé, vienen aquí a quitarnos el trabajo y todo y a vender droga. Enseñarles un trabajo y después cuando tuvieran algo que hacer y saber de agricultura y ganadería y de todo, mandarlos para su país a que vayan desarrollándose ellos solos. Será mandarlos otra vez para su tierra otra vez, si es que llegan. Yo no soy racista. Ayudarles lo que pudiera, pero como vienen tanto, siempre no se puede, pero sí ayudarles, sobre todo si son menores. Darle una oportunidad, ¿no? Ya que vienen los pobres que en su país no pueden o no tienen la oportunidad que tienen los niños de aquí, pues darle una oportunidad. Pues me imagino que con los refugios, con sus familias y ayudarlos como se pueda. Todo, como no podía ser menos, todo un abanico de opiniones, de puntos de vista, pero no queríamos quitarle la palabra a don Raúl,
Aprovechando, ni, pues, sí, ni tampoco a doña María Teresa, que también no lo había. Sí, intentaré ser breve. De las entrevistas que hemos visto de la calle, pues se ve la bipolaridad del tratamiento de, sobre todo de que son inmigrantes, y aquí en esta mesa pues también hemos incurrido un poco en dar esa preferencia al tratamiento como inmigrantes. No obstante, Cruz Roja circunscribe pues los proyectos que hacemos con menores extranjeros dentro del programa de infancia. No hay que olvidar de que son niños, repito, hay que analizar caso por caso. Y retomando la palabra y contestando a la señora consejera para que no me malinterprete, es decir, yo abogo por la integración laboral, yo, la Cruz Roja en concreto, ¿no? De aquellos que no ha sido posible la reagrupación familiar. Es decir, yo no hago porque está en la ley, además, repito, insisto y ahondo un poquito más, el legislador prevé la nacionalidad española para aquel niño que pasa 3 años en un centro tutelado por una entidad pública, porque ¿qué presupone? Que hasta una larga estancia en España se ha educado aquí y no tiene lazos con el país de origen y por tanto se prevé la nacionalidad. Porque hay que ver, en definitiva, pues, que se trata de niños y que niños que no tienen la suficiente capacidad como para tomar decisiones y por tanto la intervención tiene que ser lo más justa posible. Recordemos que estamos en un sistema democrático y es revalorizar estos valores, si permite la redundancia, democráticos, incidiría en una mayor cultura y mayor papel en este campo. María Teresa. Sí, yo lo que quería decir era que cuando hablamos de ser realistas, tenemos que hacer referencia a que en concreto desde mi postura lo que quiero es que se cumpla la ley de atención al menor. Y no nos olvidemos que de los inmigrantes que estamos hablando hoy son menores que tienen los mismos derechos y los mismos deberes que los menores canarios. Por otra parte, y haciendo referencia a los comentarios que hacían ahora los ciudadanos y ciudadanas, no nos olvidemos que ha sido tal la cantidad de menores que ha venido en los últimos años a Canarias, y no con el efecto de que estemos planteando, en este caso Raúl y yo, vengan, que en Canarias tenemos muchos servicios. No, todo lo contrario, hay que ser realistas. Hay colegios, en concreto en el sur de la isla de Tenerife, que están desbordados, que no hay plazas de comedor escolar. Las plazas de escuelas infantiles, pues casi todas están siendo concedidas a menores inmigrantes, las plazas de centros de día también, y eso es una realidad, no solo la realidad de los CAME. Entonces nosotros sí que queremos que se cumpla la ley, pero no nos olvidemos que son menores, y como menores tienen una serie de derechos, los mismos derechos y los mismos deberes que los menores canarios. Pues yo quisiera aterrizar también en la realidad como la señora consejera, porque la realidad es que nuestros niños sí tienen identificada a su familia, hablan con ellos y muchos nos han pedido volver con su familia, también lo digo. Entonces, de los 71 niños que hay a fecha de 12 de enero en Tenerife, que son de los que yo puedo hablar, y Pablo, estoy seguro que estaría totalmente de acuerdo conmigo porque es director de uno de los centros que gestionamos desde el Cabildo, muchos han pedido volver a su país, muchos tienen identificados con nombres, apellidos y lugar de residencia a sus padres, y algunas veces hemos hecho reclamos más intensos para tratar de devolverlos a su familia. Pero esa es por un lado una realidad, por otro lado la interculturalidad que hay en el sur es muy grande y permite la integración de estos chicos. La dificultad de la integración laboral no es solo por el tema del idioma, porque estoy de acuerdo con que efectivamente en 4 meses los chicos saben perfectamente el castellano. Además reciben clases de castellano, que es una de las mayores inversiones que está haciendo el gobierno y el Cabildo de cara a la integración y al futuro de estos chicos. Pero la inserción laboral es muy compleja para chicos que efectivamente están sin papeles, y que regularizar una situación cuando no se sabe definitivamente cuál es el proyecto de vida de ellos, ni siquiera ellos lo tienen claro, es complejo. También tengo que hablar de un perfil de menores heterogéneo, en el sentido que algunos de ellos son niños de la calle, vienen de un entorno social muy desfavorecido y conflictivo, que conviven con otros chicos que a lo mejor no tienen esa problemática, y sí es verdad que se pueden generar conflictos en los centros que son de difícil resolución muchas veces y llaman la atención más de la cuenta, ¿no? Hemos tenido chicos, un porcentaje más del 10%, me atrevería a dar la cifra, pero un porcentaje casi un 14% de chicos con unas medidas judiciales aplicadas, sancionados por el Juzgado de Menores y la Fiscalía, con la correspondiente propuesta de la Fiscalía, por una actuación inadecuada y delitos constantes y permanentes en sus entornos residenciales. Y además nos encontramos con otro problema, que es la realidad de todos los días. Los vecinos,
los ciudadanos, nuestros compañeros que no quieren tener al lado un centro de protección de menores extranjeros, aunque sea chiquitito, aunque sea de 8 y 10 plazas. No lo quieren. Eso es el reto que claro, configura este tema. pero la realidad es otra. El reto a lo mejor es pero ese. Y tenemos que generar los mecanismos entre todos, no solo la administración pública, sino entre todos los ciudadanos y las organizaciones voluntarias y solidarias. Yo estoy convencida que entre todos tenemos que generar los mecanismos, pero es muy difícil porque sí que estoy de acuerdo con que las posibilidades no son ilimitadas. No es solo un tema económico, que estoy segura que si a lo mejor fuera un tema económico sería de más fácil resolución. No solo es un tema de inserción escolar, que quiero decir que hay muchos más menores escolarizados de los que teníamos hace 3 meses. En tutoría de jóvenes se han generado plazas y la mayoría han sido prioridad absoluta en nuestros menores inmigrantes. Hay más chicos de 3 integrados escolarmente. La tutoría de jóvenes a partir de los 15 años se ha ofertado para todos los menores inmigrantes que están en los centros de Tenerife. Pero la realidad es que no es fácil abrir centros de acogida para estos chicos. No, yo lo que quiero decir es que estamos diciendo, yo creo que es un discurso temerario por parte de algunos políticos, diciendo que los canarios, en este caso los tinerfeños, no somos solidarios porque no queremos al lado un centro de menores. Eso es peligroso, y es peligroso porque yo que trabajo en esta realidad, tengo constancia de que sí que hay personas que quieren alquilar pisos, casa, pero no un piso, casa. Y este centro, no los de inmigrantes, sino cualquier centro de menores necesita unas casas con unas condiciones determinadas. Y muchas veces hay una picaresca por parte de las ONG que no quiere que se les alquile el piso a determinadas cantidades de dinero, sino a las que a ellos les interesa. Pero y eso es otra cuestión. María Teresa, entonces no podemos hablar tan ligeramente con el hecho de que no hay personas que quieran alquilar pisos. Y cuando estamos hablando de que hay más de 3 menores integrados en el ámbito escolar, efectivamente, de 90 en la isla de Tenerife que hay acogidos en CAME, tiene que haber muchos más de 3. Yo estoy hablando en concreto de un centro que tiene 23 menores. En su día, cuando hice una visita, tenía 23 menores y de esos 23, solo 2 estaban escolarizados. Eso es una realidad in situ, no es algo que en este caso la consejera socialista se esté inventando. Parece curioso que las empresas sociales planteen la integración exclusivamente en el papel. Y es eso lo que nos tenemos que cuestionar las distintas administraciones. La integración social se tiene que plantear en la realidad, no solo en el documento que nos presentan para pues seleccionar a la administración X y entregarle la subvención X. Yo no me puedo estar callado. No, es que se han quedado como llaves. No, yo quería introducir, probablemente, porque claro, estamos hablando en general de los menores marroquíes. También hay de otras nacionalidades, aunque son pocos, aunque somos pocos de momento. Porque si proporcionalmente a los llamados subsaharianos, digo adultos, están en los últimos tiempos incrementándose en las llegadas por pateras, antes eran marroquíes, ahora ya son más subsaharianos. Puede ocurrir también, y también habría que, yo supongo que las administraciones tendrán que prever ese tipo de situaciones. Claro, el memorándum es con Marruecos, pero no con otros países, aún, no con otros países emisores. Y bueno, y ese es un tema que está ahí, una posibilidad que está ahí, que había que prever también, que había que prever probablemente. Y la otra, que no acaba de encajarme, ¿no? A lo mejor es ¿cómo es posible que, viniendo como vienen, transportados por un tráfico mafioso, al que hay que pagar, esas familias, de alguna manera, no solo tienen conocimiento, supongo que serán menores a los cuales, ¿quién les costea el pasaje, entre comillas? ¿Quién les costea? Ese tipo de cosas se han estudiado, se están estudiando, porque forman parte del origen de ese flujo. La implicación de esas familias, ¿qué tipo de familias son? ¿Qué tipo de familias son? Digo, en origen.
Lo digo sobre todo cuando el representante de Cruz Roja plantea la reinserción familiar, etcétera. Bueno, en el caso que sea posible, porque son familias, habrá que ver qué tipo de familias son. Exacto, como dije al principio, no es nada fácil esa cuestión, los que tienen competencias públicas es bien complicado, ¿no? Yo la experiencia que tengo son de colectivos que trabajan allí, lo que aludí antes al enfoque transnacional, pues repito, no hay dos casos iguales, hay familias que se endeudan, que venden de todo, hasta la vaca, para poder, y además hacen reuniones familiares, estoy hablando un poco generalizando, no es que ocurra así en todo caso, pero sí que estudian quién es el que tiene, qué miembro de la familia tiene mayores posibilidades de que su proyecto migratorio culmine con éxito, ¿no? Y normalmente deciden que sea el niño más pequeño porque son conocedores quizás del tratamiento que reciben aquí, ¿no? No obstante, yo quisiera precisar eso del efecto llamada, que me ha acostumbrado mucho en los últimos años a que salude, y efectivamente hay ahí un efecto llamada que no sabemos todos, no nos ponemos de acuerdo dónde se encuentra, porque Cruz Roja estima que si aún recibiendo el tratamiento que se recibe hoy, que no tienen papeles, todavía siguen viniendo, ¿dónde está el efecto llamada ahí? Y vuelvo a insistir, Cruz Roja no es solo una ONG muy particular, es decir, el Estado español o cualquier Estado en el mundo, cuando suscribe los convenios de Ginebra, se ve obligada a generar una Sociedad Nacional de Cruz Roja. Somos auxiliares de los poderes públicos desde la independencia y desde la imparcialidad. En ese sentido sí que suscribo lo que dices tú, es que es una corresponsabilidad de todos, también la consejera lo ha dicho en el pleno del foro, tenemos todos que ver. Yo quería decir si me da usted el permiso. Hombre, ¿cómo no? Aquí no hace falta dar permiso para hablar, es decir, aquí la libertad de expresión está garantizada. Por supuesto, era un trámite. No, decir que a nadie se nos escapa, los flujos migratorios vienen motivados por unas organizaciones mafiosas que trafican, que les engañan, que les prometen, y que los efectos disuasorios muchas veces son difíciles. Hoy nos comentaba el propio embajador que incluso existen programas en Marruecos de imágenes pues realmente desgraciadas, de dramas humanos que ocurren para evitar pues esa salida. Pero bueno, no son suficientes porque siempre hay alguien que se encarga de esa organización de prometerles algo que saben que no van a conseguir. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, quien emigra es la mujer, es la que sale del país. Aquí el caso de los menores. Pero lo que tenemos que conseguir es ser firmes, tener firmeza, porque recuerdo también cuando existía en el verano del año 2000, se recordarán que venían muchas embarcaciones con mujeres embarazadas a punto de dar a luz, porque se les prometía que si el hijo nacía en Canarias era español, cosa que no era así. Se fue firme, se tuvo firmeza y se repatriaron a esas madres a su país de origen, por supuesto con las garantías de control y de seguridad tanto de la madre como del hijo. Y ese flujo migratorio de mujeres a punto de dar a luz embarazadas se cortó. Yo lo que creo es que tenemos que mantenernos en que un país democrático y moderno, como se vende al mundo Marruecos o como se quiere vender al mundo Marruecos, y que yo creo que no es una situación tan catastrofista porque Marruecos recibe mucha cooperación, no solamente de España, sino de Europa, cooperación para el desarrollo, ha sabido y ha entendido, porque ha sido a instancia del propio Reino de Marruecos, que los menores son el mayor potencial que tiene un país democrático y es obligación de los países la protección de sus menores. Por lo tanto, vamos a seguir ayudando a Marruecos, vamos a seguir colaborando con Marruecos, pero Marruecos tiene el reto de velar por lo más importante que tiene, que son estos chicos. Bien, casi no, se nos ha ido el tiempo, de manera que si ustedes quieren ya a modo de intervenciones finales, muy breves, cada uno pues si se han dejado algo en el tintero, no se lo dejen, expónganlo, o si quieren recapitular lo que han dicho, en fin, ustedes son libres ya, últimas intervenciones. Por lo tanto, don Raúl. Yo simplemente insistir en que efectivamente todo movimiento migratorio no es más que un síntoma de graves deficiencias en el mundo, que ahora toca a los menores protagonizar estos viajes migratorios, lamentablemente, que no toda la inmigración se produce a través de mafias, sí, estas de Marruecos, pero no de Sudamérica toda, hay proyectos individuales, y yo no hablo ahora como persona de Cruz Roja, sino como ciudadano español, muy demócrata, muy amante de que el sistema democrático siga perfeccionándose. Entiendo que somos los mejores estados, los democráticos, para dar una respuesta civilizada al fenómeno de la inmigración con toda la complejidad que ha salido hoy y
con toda la realidad que existe, pero siempre teniendo muy en cuenta dónde nos han quedado y en qué altura del ciclo nos encontramos. Sí, vamos a invitar otra vez a todos ustedes que a través del correo electrónico quieran comunicarse para que también expongan los puntos de vista sobre este programa, sobre estos asuntos que se están debatiendo o sobre otros que ustedes propongan. Doña Begoña. Bueno, pues en principio, como Cabildo, a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, nosotros somos responsables de dar esa acogida. Estamos en el día a día con el compromiso con cada uno de estos menores, aunque sea difícil hacerlo, pero con el compromiso diario de atenderlos, no solo en sus necesidades básicas, que es lo mínimo y lo imprescindible, sino incluso en sus expectativas de cara al futuro. Si la situación se puede regularizar, si ellos tienen disponibilidad para adaptarse e integrarse en un entorno social como el nuestro, les vamos a facilitar todo lo que está a nuestro alcance para conseguirlo, porque por supuesto nosotros sí nos gusta tener a nuestros jóvenes y adolescentes, que fundamentalmente son adolescentes, tenemos una media de 15 años ahora mismo, con la misma problemática de los adolescentes de Canarias. Sí nos interesa tenerlos bien, que estén a gusto, que se sientan por lo menos después de haber dado ese paso a la autonomía, porque han sido adultos para dar el paso a la autonomía y lanzarse a la vida de la inmigración. Sí tenemos que comprometernos con ellos para que se sientan a gusto, que se sientan como en casa en la medida de lo posible, que muchas veces es mejor, porque ya a los 3 meses ya nos están pidiendo marcas Nike, que es curioso, quiere decir que se están integrando más rápido de lo que teníamos previsto. Y vamos a seguir trabajando nosotros para que por lo menos los mecanismos que están al alcance nuestro estén ahí a disposición de todos los menores. Pero sigo diciendo que es un tema de colaboración de todas las administraciones, de todos los ciudadanos, y no es una llamada o un reclamo por insolidaridad a nuestra población, en absoluto, pero sí de las dificultades que nos encontramos, que son la realidad del día a día y la vida que tienen estos chicos, ¿no? María Teresa. Pues yo reafirmarme en que efectivamente la inmigración para Canarias tiene que seguir siendo un fenómeno social, que no hagamos de él un problema porque no le estamos dando la respuesta adecuada. Entiendo que el acuerdo con Marruecos es atender la inmediatez del gobierno autónomo, pero no es la inmediatez ahora mismo que tienen los distintos municipios de la isla de Tenerife en concreto, que es de lo que puedo hablar, especialmente en los municipios del sur. Entiendo que Canarias, el gobierno autónomo, tiene que pensar en planificar para dar una solución eficaz al problema de la inmigración. Coincido con lo que planteaba Raúl, no pensemos solo en Marruecos, pensemos en los menores inmigrantes que vienen desde Sudamérica, que son muchos y que ahora mismo estamos viviendo un auténtico drama en el sur de la isla con esta población de menores inmigrantes. Señora consejera. Bueno, yo lo resumiría de la siguiente manera, y es que ahora mismo nos encontramos en un momento, yo creo que de avance de lo que teníamos antes o hace 6 meses atrás. Como Gobierno de Canarias, yo creo que el gran paso importante es habernos sentado Marruecos y España, y en este caso también la Comunidad Autónoma de Canarias, a dialogar, a debatir y a llegar a puntos de encuentro entre este fenómeno, que es un fenómeno integral, donde no solamente podemos actuar en destino, sino también en origen. Y ese ha sido lo que hemos conseguido en estos últimos 6 meses, como digo, llegar a ese acuerdo entre los dos países responsables de dar soluciones a este fenómeno. Por lo tanto, nosotros como Gobierno de Canarias vamos a velar por el cumplimiento de esos acuerdos, porque esos acuerdos se hagan de una manera exhaustiva, personalizada, cuidando y velando por el menor, y mientras tanto garantizando la atención educativa, social y sanitaria de estos niños que son nuestros niños en estos momentos. Muy bien, y también los fugas, sobre todo cuando se enteren, cuando sean informados de que van a ser repatriados algunos de ellos. Les falta esa información. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a quienes nos siguen en este programa, en este Canal 8. Siempre pluralista y siempre a disposición de todos ustedes y de aquellos problemas y de aquellos fenómenos y de aquellos aspectos que nos preocupan día tras día. Saludos muy cordiales.